En esta ocasión hablaremos de Ramon Llull y su máquina de pensar. Ramon Llull fue un filósofo, escritor, poeta, clérigo y astrólogo del siglo XIII, nacido en Mallorca en el año de 1232, falleciendo a los 84 años de edad. Considerado como el primer teólogo laico y como uno de los primeros escritores en utilizar el catalán, considerada una lengua vulgar, para expresar sus pensamientos filosóficos y científicos, además de sus textos novelísticos, y como dato curioso, también se le atribuye la invención de la rosa de los vientos. Ramon Llull fue un hombre sumamente versátil como la mayoría de los autores de sus tiempos. Sin embargo, su pensamiento moderno, la historia de su vida y las razones por las que llegó a escribir sus grandes obras son dignas de contar. Se dice que era un hombre de estatus acomodado, casado y con 2 hijos. La historia cuenta que un día, mientras le escribía un poema a una mujer que no era su esposa, se le apareció la imagen de Jesucristo crucificado. Este fenómeno se repitió durante 4 noches, y cuando sucedió la 5ª noche, tomó estas revelaciones como una señal de que debía entregar su vida mundana y ponerse al servicio de Dios, abandonando absolutamente todo lo que conocía como su vida. Todas estas revelaciones lo llevaron a pensar que debía escribir el mejor libro del mundo, y decidió empezar a trabajar en ello, aunque no sabía bien cómo hacerlo, pero al final terminó dedicando al menos 10 años de su vida para formarse en la fe católica. Es muy importante mencionar que Ramón se desarrolló en un ambiente fronterizo en donde convivían judíos, musulmanes y cristianos en un mismo territorio, por decirlo de alguna manera. Y esta es una de las razones principales que funcionó como motivación para la creación de una de sus grandes obras. Cabe mencionar que en esos 10 años que dedicó a su formación en la fe católica, llegó a comprar un esclavo musulmán para poder aprender árabe, con la finalidad de poder comunicarse correctamente y poder adoctrinar a todos los musulmanes. Se dice que un día su esclavo musulmán fue acusado de blasfemar contra Dios, razón por la cual Ramón decidió reprenderlo dándole una bofetada, pero el esclavo musulmán no reaccionó bien al respecto y terminó apuñalándolo. Ramón logró sobrevivir, pero no sabía si condenar a su esclavo o dejarlo en libertad, porque ambas cosas terminarían saliendo mal. Si lo castigaba, el esclavo iba a tener la pena de muerte, y si lo perdonaba, probablemente el esclavo se vengaría de él. Al final, el esclavo terminó suicidándose y Ramón ya no tuvo que cargar con el peso de esa decisión. Por esta razón, decidió aislarse un tiempo en una cueva para procesar todo lo acontecido, y también para poder centrarse en su meta de escribir el mejor libro del mundo, cuyo objetivo era convencer racionalmente a los no cristianos de la verdad del cristianismo. Ramon Llull se dedicó a diseñar y construir una máquina lógica hecha con papel. En ella las teorías, los sujetos y los predicados teológicos estaban organizados en figuras geométricas como círculos, cuadrados y triángulos, cuyo propósito era deducir la verdad. Estaba compuesta por 7 discos concéntricos con letras y símbolos que al girarse y combinarse pretendían ser capaces de mostrar toda verdad posible. Llull apuntalaba sus investigaciones persiguiendo la idea de que en los diferentes campos del saber solo se puede habitar una cantidad determinada de verdades innegables, y suponía que a base de combinar estas verdades de todas las maneras posibles, acabaría dando caza a la última verdad. Ese pensamiento lulliano presentaba un ars magna, un arte universal de inspiración divina que pretendía hermanar pueblos y religiones a través de métodos de lógica combinatoria. Llull componía textos que compaginaban la plegaria a Dios con notaciones algebraicas y diagramas que pretendían aclarar la estructura del entramado de relaciones entre lo divino, el mundo y lo humano. Para esto último se valía de figuras como la escalera, el árbol o la rueda, imágenes que representaban la unión de diferentes realidades. Según Ramón, la máquina podía probar por sí misma la verdad o mentira de un postulado cuyo principal objetivo fue nada menos que alentar a los judíos, musulmanes e infieles a convertirse al catolicismo, a partir de que la máquina no dejara dudas sobre la veracidad de los dogmas de la fe cristiana y detectara los errores del camino de las demás religiones. Llull lo llamó Ars Magna y dedicó la mayor parte de su obra a describirlo y explicarlo. La realidad teórica subyace en que aquel artefacto era una fusión de la teología con la filosofía, orientada a explicar las verdades de ambas ciencias como si fueran una.
El Ars Magna era capaz de dar las respuestas correctas a todos los dilemas de nuestro mundo, incluido el origen del tiempo, el funcionamiento del universo y el pensamiento de Dios. La propuesta planteaba la idea de una máquina dotada de información suficiente para deducir y resolver los problemas que se planteaban, incluidas cuestiones filosóficas y religiosas. Hubo muchas personas que rechazaron esta propuesta porque creían que las verdades filosóficas no debían ser matematizadas. Sin embargo, el Ars Magna se fue ganando su lugar a partir de su potencial para la producción de enunciados y argumentos lógicos con ayuda de las reglas mecanizadas. Joule pasó de ser considerado un fabulador a plantearse como un lógico innovador, o sea, un científico de vanguardia. Las respuestas que generaba la máquina eran producto de silogismos racionales, aunque Joule dejó claro que exigía una ejecución correcta y un trabajo de interpretación reflexiva. Se trata de una tabla que relaciona 9 letras del alfabeto, que van de la B a la K, cada una asociada con distintos significados asignados, a los que llamaremos atributos, y que tienen que ver con Dios. Estos se combinan a partir de unas figuras como círculos y escaleras. Los atributos divinos están representados por una letra, de la B a la K. Cada atributo se corresponde con un principio, una pregunta esencial, una entidad, una virtud y un vicio. En este listado se enumeran los atributos con sus correspondencias. La B tiene que ver con bondad, diferencia, lo que es, Dios, la justicia y la avaricia. La C con la grandeza, la concordancia, el qué, un ángel, la prudencia y la gula. La D con la eternidad, la contrariedad, el de quién, el cielo, la fortaleza y la lujuria. La E con el poder, el principio, el porqué, el hombre, la templanza y la soberbia. La F con la sabiduría, lo medio, el cuánto, la imaginación, la fe y la pereza. La G con la voluntad, lo fino, el qué, alma sensitiva, la esperanza y la envidia. La H con la virtud, lo mayor, el cuándo, el alma vegetativa, la caridad y la ira. La I con la verdad, la igualdad, el dónde, lo elementativo, la paciencia y la mentira. Y la K con la gloria, lo menor, el cómo, lo instrumentativo, la piedad y la inconstancia. De esta forma, podían combinarse los atributos. Por ejemplo, BCD significaría la bondad es grande y eterna. A pesar de que esto puede parecer sencillo, se pueden formar 4 silogismos de esta frase: la afirmativa y la negativa universales, o sea, todo lo que es bueno y grande es eterno, o todo lo que no es bueno ni grande no es eterno, y la afirmativa y negativa particulares. Por ejemplo, algo bueno y grande es eterno. Entonces, de esta combinación de atributos surgen enunciados lógicos a partir de su conexión según estos principios mecánicos. Joule construye 2 figuras circulares en cuyas subdivisiones se registran las letras. Ambos discos se acoplan con un tercer anillo con idéntica distribución. Los 3 son giratorios y forman el corazón de la máquina lógica, su fundamento técnico, o sea, el aparato que puede producir los conocimientos. A primera vista, el Ars Magna es tan simple que aleja toda fe que pueda dar respuesta a todas las dudas universales. Sin embargo, es una complejidad vastísima. Cada letra codifica conceptos y simboliza ideas en diferentes dominios. Así, a modo de ejemplo, la combinación AB puede generar hasta 48 posibilidades de respuesta. Esto significa que entre más combinaciones haya, las respuestas se multiplican casi al infinito. El resultado es una abundancia de combinaciones y el conjunto se va pareciendo a un algoritmo, es decir, que se genera un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. La máquina comienza a generar nuevos conceptos y a medida que avanza en las combinaciones se acerca más a un resultado final. El Ars Magna habrá dado así su respuesta final, o sea, una verdad inapelable y única. Es claro que este método, propuesto por Joule, resultó muy problemático y muy confuso para la gente de su época, incluso para la nuestra todavía.
y a pesar de que a lo largo de su vida intentó perfeccionar su método lo más que pudo, no logró que su máquina de pensar arrojara verdades absolutas, y es claro que actualmente sabemos que su máquina de pensar no funciona. Pero es parte del desarrollo de la historia de la lógica y se puede tomar como una especie de precedente de los algoritmos computacionales en la actualidad.